Imagina por un momento que pudieras conocer los secretos mejor guardados de la historia cristiana. ¿Cómo murieron los 12 apóstoles de Jesús? Algunos de sus destinos están escritos en las Sagradas Escrituras. Otros han llegado hasta nosotros a través de relatos y tradiciones transmitidos a lo largo de los siglos. Hoy vamos a desvelar cómo vivieron, predicaron y finalmente murieron los apóstoles de Jesús. Pero no solo eso, también hablaremos de Pablo y Matías, dos apóstoles extraordinarios que no fueron llamados directamente por Jesús, pero cuyo impacto fue trascendental. Quédate con nosotros hasta el final para conocer detalles asombrosos que quizás nunca habías escuchado. Comencemos con Simón Pedro, el líder de los apóstoles. Después de la ascensión de Jesús, Pedro comenzó a predicar el Evangelio, principalmente en Jerusalén, pero su predicación lo llevó a Roma, donde fue arrestado durante la persecución de Nerón. Fue crucificado, pero de manera peculiar. Pedro pidió ser crucificado cabeza abajo, pues no se consideraba digno de morir como su maestro, Jesús. Su martirio refleja una profunda humildad y fe inquebrantable. Andrés, hermano de Pedro, predicó el Evangelio en muchas regiones, incluidas las áreas de Grecia, Asia Menor y Escitia, actual Ucrania. Fue martirizado en Grecia, donde fue atado a una cruz en forma de X, conocida como la Cruz de San Andrés. Andrés continuó predicando durante 2 días mientras sufría, demostrando su inquebrantable fe. Santiago, hijo de Zebedeo, fue el primer apóstol en ser martirizado. Después de predicar en la región de Judea y Galicia, actual España, fue arrestado por orden del rey Herodes Agripa I. Fue decapitado en Jerusalén, un martirio que está registrado en Hechos 12, 1 a 2. Su muerte se convirtió en un testimonio que inspiró a muchos cristianos de la época. Juan, el discípulo amado, fue el único apóstol que no murió violentamente. Después de predicar en Asia Menor, especialmente en Éfeso, fue exiliado a la isla de Patmos, donde escribió el libro del Apocalipsis. Se dice que vivió sus últimos días en soledad, pero su legado es eterno. Aunque no está registrado explícitamente en la Biblia, su vida de fe y sufrimiento ha sido un ejemplo duradero. Felipe predicó en varias regiones, incluidas Grecia y Asia Menor, llegando hasta Hierápolis, en lo que hoy es Turquía. Allí fue arrestado y crucificado. Aunque su martirio no está detallado en la Biblia, la tradición cristiana dice que Felipe siguió predicando incluso mientras sufría, demostrando una fe indomable hasta su muerte. Bartolomé, también conocido como Natanael, fue uno de los apóstoles que predicó en regiones lejanas, como Armenia, India y Persia. En Armenia, fue arrestado y sometido a un destino horrible. Fue desollado vivo y luego decapitado. Su martirio es uno de los más brutales, y su valentía al enfrentar tan atroz sufrimiento dejó una marca indeleble en la historia cristiana. Mateo, el recaudador de impuestos convertido en apóstol, predicó el Evangelio en tierras lejanas, en particular en Etiopía y Persia. En Etiopía fue martirizado. La tradición sostiene que fue apedreado por su fe y luego decapitado. Su muerte fue un testimonio de su compromiso con Cristo, a pesar de las adversidades que enfrentó. Tomás, conocido por su duda, es famoso por su misión en la India. Fue uno de los apóstoles más activos en la predicación fuera de Palestina. En Chennai, India, mientras oraba, fue atravesado por lanzas, siendo martirizado por los habitantes que se oponían a su predicación. Su martirio fue un testimonio de su fe transformada, de la duda a la total entrega. Santiago, hijo de Alfeo, predicó el Evangelio principalmente en Judea, y se cree que fue martirizado en Jerusalén, donde sufrió un destino terrible. Según la tradición, fue apedreado hasta casi morir, pero sobrevivió. Luego fue martillado hasta la muerte.
Su martirio reflejando la ferocidad de la oposición al cristianismo en ese tiempo. Tadeo, también conocido como Lebeo o Judas, hijo de Santiago, predicó en Siria y Persia. Según la tradición, fue martirizado en Persia, donde fue golpeado con un gran palo o masa hasta su muerte. Su martirio, aunque menos conocido, también fue un testimonio de su devoción inquebrantable a Cristo. Simón el Celote, otro de los apóstoles, predicó en Egipto, Siria y Persia. En Persia fue arrestado y crucificado por sus creencias, ofreciendo su vida como un sacrificio por la causa del Evangelio. Su martirio también fue una de las muchas cruces que los cristianos tuvieron que llevar durante los primeros siglos. Judas Iscariote, el apóstol que traicionó a Jesús, terminó su vida de una manera trágica. Después de su traición, Judas intentó devolver las 30 piezas de plata que había recibido por entregar a Jesús, pero fue rechazado por los sacerdotes. Arrepentido de su acto, se ahorcó en un campo cercano a Jerusalén. Su historia es una de traición y desesperación. Finalmente tenemos a Matías, quien fue elegido para reemplazar a Judas Iscariote después de su traición. Matías predicó el Evangelio con valentía en lugares como Judea y Samaria, llevando el mensaje de Cristo a muchas comunidades. Según la tradición cristiana, su vida llegó a su fin en Jerusalén, donde fue martirizado por su fe. Aunque los relatos varían, se dice que fue lapidado hasta la muerte o ejecutado con espada debido a su firme dedicación al Evangelio. La muerte de Matías no solo marca el sacrificio de un apóstol, sino también la confirmación divina de su elección para continuar la obra de Cristo en la tierra. Y por último, tenemos a Pablo, quien, aunque no fue uno de los 12 apóstoles originales, se convirtió en una de las figuras más influyentes del cristianismo. Originalmente un perseguidor de los cristianos, su vida cambió drásticamente después de su conversión en el camino a Damasco. A partir de ahí, dedicó su vida a predicar el Evangelio, viajando por todo el Imperio Romano y fundando iglesias en Asia Menor, Grecia y Roma. Pablo enfrentó numerosas persecuciones, encarcelamientos y sufrimientos por su fe, pero nunca dejó de predicar. Finalmente, fue arrestado en Roma durante la persecución de Nerón y condenado a muerte. Según la tradición, Pablo fue decapitado en Roma alrededor del año 67 después de Cristo, un sacrificio final que selló su dedicación al Evangelio y al establecimiento de la Iglesia cristiana. Su legado perdura hoy a través de las iglesias que fundó y las epístolas que escribió, las cuales siguen siendo fundamentales para la enseñanza cristiana. Si esta historia te ha cautivado, no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido revelador sobre los apóstoles, la historia cristiana y otros misterios fascinantes. Activa la campanita para ser el primero en descubrir nuevos videos llenos de enseñanza y secretos ocultos. Únete a nuestra comunidad de exploradores de la fe y la historia. Nos vemos en el próximo video.